lindo ver a la iglesia trabajando, sirviendo y buscando las almas perdidas, porque ese es el objetivo, buscar el que se había perdido. Estamos viendo sobre los tiempos, hace un par de domingos venimos hablando sobre los tiempos de Dios. El domingo próximo pasado vimos algo de los peligros que podemos encontrar en los últimos tiempos. Y vimos que tenemos un desafío, un peligro, que vamos a ir enfrentando más y más, nos acerquemos al fin de los tiempos. Estamos en ese periodo de tiempo espiritual, de tiempo bíblico, pero cada vez nos acercamos al fin de los tiempos. Y el peligro, el desafío es el enfriamiento espiritual, que se va a manifestar en una fe que deja de ser genuina, que se empieza a perder, el amor a Dios, a sus cosas, al servicio, que empieza a enfriarse, por dar un nombre. Y por último vimos que también algunos van a caer en la apostasía, o sea, apartarse de la fe bíblica y seguir otros caminos. Entonces los desafíos de los tiempos que nos toca vivir son una fe que se debilita y palidece, un amor a Dios y a sus cosas que se enfrían y un tiempo de apostasía. Pero también dijimos, cerramos el mensaje diciendo que Jesús, antes que estas cosas se incrementen en la humanidad, ya nos dio el antídoto, ya dejó a los creyentes un ayudador, el Consolador, el Espíritu Santo, para que podamos resistir, y no solamente resistir a esto, sino que llenándonos de Dios, nuestra fe en vez de debilitarse, se fortalece. El amor hacia Dios y hacia sus cosas, en vez de enfriarse, todo lo contrario. Nos llenamos de un amor puro, un amor sincero, un amor más fuerte hacia Dios, hacia el prójimo, hacia las necesidades de los demás. Y también al estar llenos de Dios, vamos a poder escuchar la voz del Espíritu de Dios, la voz del buen pastor, como habla la Biblia, y no vamos a prestar oído a voces extrañas, a voces de espíritus engañadores. Pero permítanme esta noche que juntos podamos pensar qué debilita nuestra fe y amor. ¿Qué cosa puede debilitar nuestra fe y nuestro amor en estos tiempos? ¿Qué debilita la fe y el amor? Una respuesta muy corta tendría dos palabras: hipocresía y incoherencia. Hipocresía e incoherencia. Y para entender un poco estas palabras, me fui al Mataburro, o sea, al diccionario, y encontré que hipocresía es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tiene o se experimenta. Fingimiento. Y los sinónimos, fíjense varios sinónimos que tiene, dice: hipocresía es sinónimo de falsedad, fingimiento, doblez, cinismo, fariseísmo, insinceridad, disimulo, simulación, santurronería y comedia. Y lo contrario, el antónimo, sería sinceridad. O sea, hipocresía, y lo contrario es sinceridad. Incoherencia, la primera sección es muy simple: falta de coherencia. Incoherencia es falta de coherencia. Y la segunda es cosa que carece de la debida relación lógica con otra. Una cosa no es coherente con la otra. Y los sinónimos: incongruencia, contradicción, absurdo, desatino, despropósito, locura, barbaridad, tontería, necedad, babosada, y el antónimo, o lo contrario, sería coherencia. Pero déjenme ilustrarlo con algunos ejemplos más prácticos.
Había unos chicos que iban a una escuela confesional. En esa escuela eran muy rígidos con respecto a algunas bebidas. Ellos no querían que tomen alcohol, tabaco, pero tampoco café ni té. Y eran tan rígidos que toda bebida que tuviera cafeína lo veían como malo y no tenían que tomarlo. O sea, Coca-Cola, para hacerle muy clarito, no podían tomar. Si algún niño llevaba, se lo sacaban y se lo daban al fin cuando se iban de la clase, de la escuela. Le sacaban, si llevaban una botellita con Coca-Cola, se la sacaban. Entonces los niños aprendieron eso. Pero pasado el tiempo, vieron cómo son el tema hoy de las redes, de las fotos, apareció una foto de esos profesores que tanto le insistían a los niños en una fiesta y en la mesa muchas botellas de Coca-Cola. Entonces esos chicos después dijeron, no, después que a nosotros tanto nos molestaron y ahora ellos tomando. La incoherencia entre lo que decimos y hacemos trae que después la gente se aparte del camino de Dios, se aparte de las cosas buenas que podemos enseñar. Dentro de todo lo bueno que le han enseñado, ellos vieron esa incoherencia y dijeron, nada, no hacemos caso a todo lo que nos están diciendo. Por eso, estas dos palabritas van a estar resonando en el mensaje: hipocresía e incoherencia entre lo que se enseña y lo que se hace. Y toda falta de sinceridad, integridad o coherencia entre lo que se enseña, lo que se dice y lo que se vive va a debilitar sí o sí la fe de la persona que lo está haciendo en primer lugar y de los que la puedan ver. Debilita la fe y enfría el amor. Les cuento un pequeño testimonio personal. Cuando estaba pastoreando en Misiones, un hermano que era el representante legal de la escuela, un contador, me llama un día, me dice: pastor, ¿me acompaña a Posadas? Hay un encuentro de todas las escuelas de Misiones, tenemos que ir todos los representantes, autoridades, directivos. Entonces yo le digo, bueno, fuimos en un lugar muy grande y el orador principal era el obispo de Posadas. Habló excelentemente, teológicamente 10, filosóficamente de 10, en lo práctico de 10, en todo el 10. Cuando termina, le digo a este hermano: vamos a saludarlo, porque realmente nos bendijo sus palabras. Vamos, y no nos encontramos, que estamos a preguntar en un lugar amplio. Entonces me dice: mira, suele estar en aquel rincón, vamos para aquel rincón. Qué sorpresa que cuando nos vamos acercando vemos como una chimenea. Dale fumar a 2 manos. Y todo lo que habíamos visto como bueno se nos cae. Porque dijimos: ¿qué es lo que tanto habló y aconsejó de valores a los jóvenes y de que hay que seguir principios? Y después le faltan fumando. Así que la incoherencia, la hipocresía entre lo que decimos, lo que enseñamos, lo que predicamos y lo que vivimos debilita la fe. En primer lugar, debilita nuestra fe de la persona que lo hace, y después de lo que lo ven, porque dice: ¿quién me va a hablar de Dios? Mirá lo que hace. ¿No lo escucharon esa frase? ¿Quién me va a hablar de Dios o esta persona de Dios? Mira lo que hace. Y si te cuento, porque vieron que medio sabemos las cosas, y si te cuento, por eso la integridad, la coherencia es fundamental para fortalecer nuestra fe y nuestro amor. Por lo contrario, la hipocresía y la incoherencia debilita la fe y enfría el amor. De lo que decimos, tiene que ser coherente con lo que vivimos. Un ejemplo más, esto fue en la misa que se celebró en el Vaticano, en la casa de Santa Marta, en el 20
XVII, cuando estaba el Papa Francisco, un Papa argentino, habló, miren el título que dio en su homilía: la incoherencia debilita al pueblo de Dios. Por eso, dice en ese relato, pidió a los cristianos que sean coherentes, porque con su incoherencia pueden causar grave escándalo. ¿Cuántos cristianos con su ejemplo alejan a la gente? Con su incoherencia, con su propia incoherencia, la incoherencia de los cristianos es una de las armas más efectivas que tiene el diablo para debilitar al pueblo de Dios y para alejar al pueblo del Señor. Decir una cosa y hacer otra. Eso dijo el Papa. Y dio algunos ejemplos que la incoherencia, habló de la incoherencia de los empresarios cristianos que no pagan el sueldo justo, que se sirven de la gente para enriquecerse, y también habló del escándalo de los pastores de la iglesia que no cuidan el rebaño y permiten que se alejen. En el 2017 ya estaban tocando ese tema en otros grupos, porque es algo que viene para estos tiempos. Es algo que tenemos que cuidarnos. De alguna manera el Papa le decía a sus fieles: la incoherencia debilita al pueblo de Dios y es un arma efectiva del diablo. Ahora, nosotros tenemos en mucho, pero mucho más valor la enseñanza de nuestro Señor. Y ahí quiero que podamos ir, más que la enseñanza de alguna persona. Pero antes de que podamos leer el texto, vamos a leer Mateo 22, solamente yo les voy a dar el contexto en Mateo 22, para que ustedes puedan estar dándose cuenta qué es lo que nos enseñó nuestro gran Maestro Jesucristo. Durante su ministerio final, antes de la crucifixión, Él entra en Jerusalén, ustedes saben, domingo de Ramos, va al templo y en el templo se pone a enseñar a la gente que estaban ahí. Pero se le acerca un grupo de personas, los fariseos, los herodianos y los saduceos, y todos se reúnen con el propósito de hacerle preguntas capciosas, tramposas, para ver si puede pisar el palito y no diría algo que sea fuera del consejo bíblico. Entonces ustedes van a encontrar ahí en Mateo que le preguntan sobre si había que dar o no tributo al César. Pero era una pregunta con trampa, por decirlo así. La otra pregunta era sobre la resurrección de los muertos, si existía o no esto. Y la otra era sobre el gran mandamiento. Todo eso está en Mateo 22, y solamente voy a tomar algunos versículos que ustedes conocen en esta historia bíblica para que vean que este grupo de personas estaba juntos preguntándole a Jesús para hacerle alguna trampa y que caiga en alguna palabra fuera de lugar. Por ejemplo, en Mateo 22, 15, se los leo, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra. Y 16, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo a César o no? Y si él decía que sí, era una trampa, y si él decía que no, era una trampa. No puede decir ni que sí ni que no, porque él era la trampa. Entonces Jesús, ustedes conocen el relato, lo que le responde. Fíjense el versículo 23, si ustedes tienen ahí en sus Biblias, Mateo 22, 23. La otra pregunta dice que aquel día se acercaron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, y él empieza toda la pregunta para ver si Jesús se
equivocaban. Y la otra pregunta la encontramos en el versículo 34 y 35 de Mateo 22. Así que ya pasaron los fariseos, los herodianos, los saduceos, y ahora vienen de vuelta los fariseos. Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarlo, diciendo, y viene la pregunta. O sea, 4 grupos judíos se juntaron, viéndolo a Jesús ahí en el templo, para hacerle preguntas bien capciosas para ver si él pisaba el palito y respondía algo fuera de lo que era el concepto bíblico, fuera de lo que ellos enseñaban. Así que todo esto pasó en la última semana, en los últimos días de Jesús. Y ahí, apenas termina de dar esa respuesta, es lo que viene con el capítulo 23, que es lo que vamos a leer del capítulo 23. A Jesús lo venían sofocando con preguntas capciosas, venían provocándolo, mirar una pregunta y otra y otra y otra, hasta que Jesús, cuando termina de todo eso, dándole respuestas magistrales, geniales, él a los discípulos y al grupo que estaba, les ordena que les voy a enseñar algo muy importante. Y es lo que vamos a leer en Mateo 23. Yo leo en Reina Valera actualizada, por ahí puede cambiar alguna palabra de ustedes. Entonces, versículo 1, habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, acuérdense que vienen de estas preguntas de todo ese tiempo, diciéndoles: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que les digan que digan, háganlo y guárdenlo, pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Todo lo que preguntaban, todo lo que estaban diciendo estaba bien. Pero cuando termina la pregunta, Jesús dice: venga, me voy a decir algo. Todo eso está bien, pero no hagan como hacen ellos, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Incoherencia. Jesús le pone otra palabra más fuerte: hipocresía. Incoherencia, hipocresía. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés, los intérpretes oficiales. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. No hacen lo que enseñan. Jesús nunca en ningún momento dijo que lo que ellos decían estaba mal. Por el contrario, decían: está bien lo que dicen, practíquenlo, pongan por obra, pero no sigan su ejemplo. Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Por eso es que se puede debilitar la fe en la incoherencia que podemos ver en algún cristiano en ese tiempo eran los fariseos, los saduceos, todo ese grupo. Por eso es que la fe en el tiempo de Jesús estaba muy débil. Llegado a los últimos tiempos, la fe va a estar débil nuevamente por esta acción. Dicen, pero no hacen. Hablan, enseñan, pero su vida hacen otra cosa. Así que Jesús directamente usó la palabra: son unos hipócritas. Nosotros, para suavizarlo, vamos a decir: son unos incoherentes. Dicen una cosa y hacen otra. Hace muy poquito hubo una entrevista por ahí que todo el mundo está comentando de una persona que dijo que no era pastor, y después salió un montón de videitos que sí era pastor. Incoherencia. Aún la gente del mundo mira si somos coherentes entre
somos coherentes con la fe que proclamamos, que decimos, que enseñamos y que predicamos. Me encantó por ahí que se digan varias promesas. Esas promesas se tienen que probar en el tiempo difícil de cada uno. Se va a probar esas promesas. Dios nos da la promesa, se va a probar. ¿Qué hago? ¿Sigo creyendo que Dios está conmigo? ¿Sigo creyendo que Dios me va a sacar de esta situación? ¿O cuando viene el problema ya no creo tanto? El que está cerca va a decir, ¿y cómo era que te levantaste a leer la promesa de Dios? ¿No era que me enseñaste que Dios siempre va a responder? Todo lo que decimos en algún momento vuelve. Y yo sé que lo que estoy diciendo en algún momento vuelve. Pero sigamos leyendo, la lista es larga, pero Jesús, miren lo que dicen de estas personas, ¿no? Y vuelvo a decir, eran fariseos, escribas, hoy puede ser otros nombres, cada uno sabrá, hombres y mujeres que enseñan una cosa pero dicen otra. Pero antes de leer, ¿por qué no nos hacemos unas preguntas? Yo me hago unas preguntas, siempre me hago preguntas y se las comparto. Nosotros como cristianos nos esforzamos a vivir, poner por obra la palabra de Dios, para que cada uno se auto-responda. Espero que nadie responda aquí. Pero yo, como cristiano, me esfuerzo a vivir, a poner por obra la palabra de Dios. Hay coherencia entre lo que decimos, enseñamos, predicamos y hacemos. Son coherentes nuestras palabras con nuestros hechos. Son coherentes nuestras palabras con nuestras palabras de tiempos atrás. Si afirmamos una cosa, lo tenemos que mantener. ¿Es sincera nuestra fe y nuestro amor? Si la respuesta es seguramente que muchos dirán sí, sí. Bueno, te felicito, seguí así, sos de bendición, sos de ejemplo y estás fortaleciendo la fe de muchos y estás haciendo que el amor de muchos hacia Dios crezca. Antes que el apóstol Pablo se convierta, vivió un hecho que todos conocemos que fue la muerte de Esteban, que estaba ahí. Y esa semilla hizo que cuando Jesús se le apareció, él dijo, Señor, ¿qué querés que haga? Pero la semilla vino antes por la coherencia de Esteban, que se jugó hasta la muerte y que cuando lo estaban matando a pedradas, él dijo, perdónalos, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando Jesús se le aparece, dijo, este es el mismo Dios que tenía Esteban, y yo quiero ser Dios, porque vio a alguien sumamente coherente con su fe. Y así le podría contar todos los mártires que han pasado, todos los apóstoles, por qué crecía tanto la fe, por qué se expandía tanto la fe en el primer siglo, por la coherencia de los apóstoles. Todos se jugaban, no había internet, no había templos, no había celulares, no había medios de comunicación, eran perseguidos de un lado para otro, pero la coherencia que tenían hacía que la gente que los veía decía, yo quiero ser Dios. Sin palabras ellos estaban predicando continuamente. Yo quiero ese Dios que es capaz de perdonar a los que lo están matando, capaz de darle paz en medio de ese conflicto tan grande. Los perseguimos, los matamos, los vamos a buscar, destruimos su casa, destruimos su familia, y ellos siguen amando, siguen adorando, siguen buscando a su Dios, siguen levantando el nombre de Cristo. ¿Recuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Después, una vez estaban en la cárcel, y como en estos tiempos, sino de latigazo, un lugar oscuro, estaban que sufran las personas, estaban cantando himnos.
Cuando la gente escuchó eso y el carcelero escuchó eso, después vino el terremoto, dijo, acá estamos todos, no te preocupes, ninguno salió corriendo. Dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Coherencia. Cree tú y serás salvo tú en tu casa. Pero sigamos leyendo un poquito de Mateo 23, versículo 4. Miren esta gente incoherente, hipócrita, lo que hacía. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aun con un dedo. A los demás sí, pero ellos no. 5. Más bien hacen todas las cosas, todas sus obras para ser vistas por los hombres, que la gente me vea lo que hago. Ensanchan sus filanterías, alargan los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en los banquetes y en las primeras sillas en la sinagoga, las salutaciones en las plazas, el ser llamado por los hombres Rabí, Rabí. Eso es el Señor. Estas personas son así. Quieren hacerse ver todo el tiempo, todo lo que hacen lo quieren mostrar, y si no lo muestran, no lo hacen, porque lo hacen para ser visto por los hombres. Pero ustedes, fíjense el 8, no sean llamados Rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie su Padre en la tierra, porque su Padre que está en los cielos es uno solo. Ni los llamen guías o maestros, dice la otra versión, porque su guía es uno solo, el Cristo. Pero el que es mayor entre ustedes será su siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fíjense la contracultura cristiana en que Jesús estaba hablando en esos tiempos. Versículo 13. Acá ya empieza un poco más fuerte. Jesús, ya sin pelos en la lengua, acuérdense que venían atosigándolo con preguntas. Dijo, bueno, acá déjenme que me desquite un poco. Creo que Jesús habrá pensado que voy a decir clarito la cosa para esa gente de ese tiempo. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Fíjense, el hipócrita no entran y no quieren que los demás entren, no conocen verdaderamente a Dios y no dejan que otros puedan conocerlo. El versículo 15, ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorren el mar y la tierra para ser un solo prosélito, y cuando lo logran, le hacen un hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, 16, pues dicen, si uno jura por el santuario no significa nada, pero si jura por el oro del santuario queda obligado. Necios y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que santifica el oro? Dicen, si uno jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar queda bajo obligación. Ciegos, ¿cuál es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por lo tanto, el que jura por el altar, jura por el altar y todo lo que está sobre él, y el que jura por el santuario, jura por el santuario y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Habla de los juramentos, de que depende a qué estamos jurando o qué nos estamos comprometiendo. Pero le decía a esa gente, miren el 23, vuelve a estar fuerte ahí. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero se han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Eran diezmeros fieles de la menta, del eneldo, de las pequeñas cosas, pero se olvidaron la esencia de la ley. Claro que hay que traer la ofrenda y el diezmo al alfolí, porque es lo que Dios nos pide,
pero sin olvidar las cosas espirituales, servir al prójimo, amar, tener fe. Por eso les será necesario hacer estas cosas sin olvidarse de las otras. ¿Se entiende? Todo lo que hacemos tiene que tener una relación con nuestra vida diaria. Lo que creemos, lo que afirmamos, lo que enseñamos, lo que predicamos, tiene que tener una relación con nuestra vida. Esa coherencia fortalece muchísimo la fe. Esa coherencia hace que la gente ame a Dios porque dice, yo quiero el Dios de esa persona. Yo quiero el Dios de esa persona. Porque yo vi el cambio que hubo en esa persona. Antes era de una manera, ahora es de otra. Realmente yo quiero el Dios de esa persona. Antes que vayamos a hablarle, esa persona ya recibió el mensaje alterno. Por eso Pablo en otra epístola dice, somos cartas leídas al mundo. Me acuerdo una vez en un lugar, eso no lo tengo escrito, simplemente estoy acordando que el testimonio evangélico quedó muy manchado en un pueblo porque un pastor quería medio mundo y pusieron en la vidriera del almacén debe pastor, debe en la de la farmacia debe esto, la otra. Entonces cuando íbamos a querer llevar el mensaje de salvación, sí, está todo muy lindo, pero dígale al pastor que me pague primero. No podíamos evangelizar en ese lugar. Por el testimonio de ese pastor. Después se fue del lugar. Y por ahí fue mejor que se haya ido porque era muy malo el testimonio. Cuando vamos a evangelizar, la gente vio primero, por eso hay personas que les cuesta más salir a evangelizar a los cercanos. Pero la Biblia dice que evangelicemos a los cercanos primero, Jerusalén, Judea, Samaria. Y hay gente que diga allá lo último de la tierra, pero nunca va a su Jerusalén a hablarle de Dios. Por el testimonio que cuesta. ¿Cómo estamos con nuestros testimonios? Miren, sigamos leyendo un poquito el versículo 27. Hay ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Así también ustedes, a la verdad, por fuera se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Versículo 29, ustedes, escribas y fariseos, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así dan testimonio contra ustedes mismos, de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ponen también ustedes la medida de sus padres. Y acá ya es sumamente fuerte el 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo se escaparán de la condenación del infierno? Ya Jesús iba subiendo de tono. Ya vieron, venía medio engranado acá, ya, porque imagínense que uno está hablando con alguien, ya diga, vos sos una serpiente, generación de víbora, espera el infierno. Primero que vengo a hablar del amor de Dios. Pasa que hay momentos, y Jesús vio que ese era el momento que tenía que hablar de eso. Pero como venimos afirmando y diciendo, tanto la hipocresía o la incoherencia va a debilitar la fe, va a enfriar el amor. Por eso tenemos que combatirlo. Por eso combatimos eso. Porque si fuera algo que no nos afectaría, que no afectaría a otra persona, bueno, listo, está. Es algo personal. Si vos sos incoherente y sos hipócrita, allá vos, pero no nos afecta.
pero afecta la comunidad de fe, afecta el testimonio, afecta el amor hacia Dios. Pero también tenemos que decir que lo contrario, la integridad, la sinceridad, la coherencia, va a fortalecer muchísimo la fe de la persona que lo está haciendo y la fe de los que lo viven, que lo ven, que están viviendo cerca de esa persona. Va a encender un amor puro hacia Dios y hacia el prójimo. Ahora, para ir cerrando este mensaje de los tiempos finales, de los peligros y que debilita nuestra fe y nuestro amor, como Dios nos regaló libre albedrío, cada uno va a elegir, cada uno de ustedes elige, al fin y al cabo, si desea enfriar o fortalecer su fe y amor. Cada uno elige, no, yo como estoy, voy a seguir viviendo así, bueno, va a seguir enfriando su amor, su fe, o va a decir, no, yo voy a cambiar, voy a fortalecer mi amor, voy a fortalecer mi fe, sé que los tiempos que vienen no son fáciles, yo voy a cambiar por mí y también por los que me rodean, los que me ven cerca, en mi casa, todos los días. Si yo digo una cosa acá en el templo y después en mi casa soy otra, mis hijos van a ser los primeros afectados, también los que me vean y me conozcan. Vuelvo a leerles el pasaje clave, 23, 1 y 2. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Para terminar, queridos hermanos, amigos que nos visitan, les dejo el consejo pastoral, pero más el consejo de nuestro gran Señor, Maestro Jesucristo. Fortalecer la fe en estos tiempos, tener un amor puro, profundo, creciente hacia Dios y hacia el prójimo. Para eso, sencillamente, hay que ser íntegro, ser sincero y ser coherente. Ser íntegro, sincero y coherente. Y ya así, bien para terminar, vamos a hablar de a dos, con el que está cerca, si usted quiere moverse no hay problema, para que Dios nos ayude a ser íntegros, a ser sinceros y a ser obedientes. Y que la excepción sea una persona incoherente e hipócrita. No la norma general, sino la excepción. Bueno, hay algunos en la viña, pero son tan poquitos. Oremos para poder ser sinceros y coherentes con nuestra fe. Así que de a dos pueden juntarse a orar en ese sentido, que Dios nos fortalezca, primero entre ustedes dos que están orando, y después orando por toda la iglesia, por la obra de extensión, como hoy se ha visto, por todos los ministerios, para que seamos íntegros, para que seamos personas sinceras, para que seamos coherentes con la fe que proclamamos día a día. Así que, queridos hermanos, y después yo cierro con una oración, pero tómese su tiempito, este es un tiempo especial. Yo sé que hay mensajes más simples, más livianos, y hay otros como este. Pero también es cierto que en los tiempos que vivimos hay que alertarnos. Ya está orando y ore, hermano, este tiempo de orar, tiempo de clamar, porque solo con la ayuda de Dios, solo con la ayuda del Espíritu Santo, podemos hacer los ajustes, los cambios que tenemos que hacer. Clame a Dios, clame al Señor: Señor, yo quiero fortalecer mi fe, yo quiero fortalecer mi amor hacia ti, yo quiero ser de ejemplo, que otros que me vean digan: yo quiero el Dios de esa persona, yo quiero tener
mismo ruego por cada uno de mis hermanos presentes. Sinceridad, integridad y coherencia con lo que creemos que es tu palabra, que son las buenas nuevas de salvación, con lo que tú has dejado y nos has enseñado y nos has, Señor, instruido, para que a través de los tiempos podamos decir, conocemos la verdad, vivimos la verdad y vivimos conforme a lo que está en ella. A ti toda gloria